A continuación vamos a trabajar sobre algunos aspectos como la deserialización, la serialización de los objetos y adicional el uso de estilos para modificar la presentación o apariencia de nuestra aplicación. Para esto vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado trabajando. Voy a ejecutar la aplicación para mostrar en este caso nuestra aplicación, cómo es que la llevamos. Vamos a hacer ciertas modificaciones de las cuales yo les voy a ir indicando acá. Entonces, para empezar vamos a iniciar con el controlador de combustible, tipo de combustible, y vamos a hacer acá unas ciertas modificaciones para dejar esto es prácticamente un poco sobre eh, un poco más estructurado. Solo vamos a esperar que se ejecute esto para que podamos ver lo que llevamos actualmente. Solo vamos a esperar un poco más. Entonces acá tenemos el formulario ya. Vamos acá en catálogo, tipo combustible. Y tenemos formulario. Acá podemos agregar nuevos elementos. Por ejemplo acá eh, dice, vamos a guardar. Acá se crea el objeto. Y lo que vamos a hacer es darle una cierta estructura a, digamos a la ventana esta acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir acá al controlador. Esto es lo que hemos venido trabajando. Creamos los cuadros de texto, ¿sí? La tabla, las columnas y los botones que vamos a utilizar o los que muestro. Acá vamos a hacer el siguiente cambio. Nosotros creamos un array list para ir agregando los objetos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer estos cambios y estos cambios los tienen que aplicar para las otras clases que tenemos, como por ejemplo para categoría, para inventor y para medio de transporte. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el array list, ¿sí? Para crear algunos cambios. Entonces vamos a quitar esto. Solo vamos a dejar el observable list. Y acá al momento de quitarlo pues vamos a hacer algunos cambios acá. Por ejemplo nos vamos a ir al primero que nos muestra acá este error que está acá. Ya acá nos vemos en la parte de lo que es la lista. Lo que vamos a hacer es ir estructurando bien nuestro código. Entonces vamos a dejar únicamente la lista observable, como les había comentado. Entonces vamos a reemplazar esta lista, esta variable que se llama lista, y la vamos a reemplazar por esta que está acá. Acá digamos ya teníamos la línea, entonces vamos a dejar esto acá. Vamos a estar quitando el código acá que no es necesario. Ok, ya tenemos la parte esta de la lista que vamos a estar modificando. ¿Esto para qué lo voy a hacer? Los observables list, como recuerdan, permiten actualizarse automáticamente sin esperar a que nosotros invoquemos algún método para poder actualizar la información. Nos vamos hacia acá, nos vamos a actualizar. Lo mismo hacemos acá. En actualizar es cuando estamos modificando. Vamos a colocar acá. Esto ya lo teníamos, entonces solo lo vamos a dejar una sola vez. Acá tenemos, quiero ver, al momento de actualizar, vamos a ordenar un poco esto. Vamos a subir esto más. Acá yo voy a obtener el elemento teniendo esta parte de acá, ¿sí? Lo único que hice fue solo subir la línea para que quedara bien. Ahora voy a modificar en este caso la descripción del tipo de combustible con lo que escriba en el cuadro de texto. Luego voy a actualizar para la lista observable. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Acá lo que se hace es que se invoca el método set, donde se coloca qué elemento
voy a modificar y con qué elemento lo voy a reemplazar para que se actualice. Entonces eso ya permite la actualización. Esto de acá ya no va a ser necesario de acá, porque automáticamente va a actualizar el observable list. Entonces nos vamos a quedar solo con esto. Pues esto sería prácticamente el actualizar. Obtengo el elemento que quiero modificar, modifico el valor con lo que escriba en el cuadro de texto y por último en la lista de combustible asigno el elemento ya modificado según el índice que estoy seleccionando en la tabla, ¿sí? Y con eso ya actualizo. Para agregar únicamente solo aquí desactivamos los botones y el cuadro de texto, y para guardar acá tenemos nuevamente la lista. Aquí creamos el objeto, seleccionamos o asignamos la descripción con lo que escriba en el cuadro de texto y ahí ya solo lo que hacemos es decir, agregarlo a la lista. Ya no va a ser necesario acá invocar el método enlazar datos, y acá solo desactivar y activar los botones. Para enlazar datos lo que vamos a hacer es que esta lista que está acá no la vamos a llenar ya, solo vamos a crear la lista. Esto no lo vamos a dejar así. Acá lo que estoy diciendo es que esta lista va a tener un observable array list que no va a contener ningún elemento. Ya aquí les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer, y luego pues ya solo vengo y asigno esa lista a la tabla en medio del set items. ¿Okay? Entonces con esto ya tenemos esta parte de acá, y acá que esto lo habíamos colocado para serializar los objetos, vamos a venir acá y lo vamos a quitar y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es crear, ya habíamos trabajado acá en la carpeta, en el paquete utils, el sample data. Aquí estábamos utilizando la serialización y la deserialización. Entonces vamos a componer esto, lo vamos a crear en cada uno de los controladores de estos métodos. Entonces vamos a empezar con el método que nos va a servir para deserializar. Entonces voy a crear un método llamado deserializar, y este método lo que va a hacer es ir a leer todos los objetos que están físicamente guardados en el disco, los lee, los crea en objetos y los agrega a esta lista observable que yo ya tengo acá. Entonces para esto voy a hacer uso de las siguientes clases. Voy a importar de java.io, voy a hacer uso de la clase file para poder leer los archivos, y también voy a hacer uso de, yo creo que solamente y de la clase de serialización. Entonces esta clase que está acá ya no la vamos a utilizar, y vamos a importar de utils la serializadora. ¿De acuerdo? Entonces con estas clases importadas ahora sí voy a hacerlo así. Pero lo que voy a hacer es prácticamente recorrer todos los objetos que tengo serializados. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Entonces lo que voy a hacer prácticamente es lo siguiente. Voy a ir a leer. Yo tengo acá mi proyecto, lo tengo afuera de la carpeta de NetBeans, tengo acá, y lo que voy a hacer es leer estos archivos, ¿sí? Entonces para esto, para leer todos los archivos, voy a determinar también si es extensión .bin, entonces lo voy a deserializar y saber a qué instancia a la que pertenece, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, ¿cómo leo los archivos? Voy a crear una variable de tipo string, lo voy a llamar archivos. Voy a crear un nuevo objeto llamado file. Acá le digo que en el directorio actual donde estoy ejecutando la aplicación, esto significa que me va a crear un archivo únicamente solo a nivel lógico, y donde va a leer estos archivos que tengo acá, ¿sí? Entonces ya una vez leído, invoco el método list, que lo que hace es obtenerme todos los nombres de los archivos en un vector. Entonces todos estos nombres de los archivos me los crea, solamente los nombres en un vector, y con ese vector ya por medio del for
voy a recorrer cada nombre de archivo. Va a leer este nombre, y este nombre, este nombre y este nombre. Entonces la misma forma, esta sería la forma de poder leer todos los archivos. Ahora, lo que voy a hacer es que al momento que recorra el primer archivo, voy a preguntar si termina con la extensión .bin. Si termina con .bin, como en este de acá, significa que es un objeto que está serializado. Entonces lo que voy a hacer es prácticamente, acá voy a decir que si es distinto de -1, significa que sí es un archivo con extensión .bin, y lo que voy a hacer es deserializarlo. Entonces para deserializar ese objeto, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer uso de la serializadora, que es la clase, y voy a mandar a llamar al método deserializar. Mando como parámetro el nombre del archivo que voy a deserializar. Ahora, después de deserializar, voy a agregar ese objeto a la lista observable, esta lista que está acá. Ahora, esta lista tiene un tipo de dato según la definición que creamos acá. Si se dan cuenta, tiene que ser un objeto que agregue, debe ser un objeto de tipo combustible. Entonces lo que voy a hacer es que voy a indicar, como acá en la carpeta voy a tener objetos de tipo combustible, objetos de tipo inventor, objetos de tipo categoría, objetos de tipo medio de transporte. O sea, tengo 4 tipos. Ahora, ¿cómo sé a qué tipo pertenece ese objeto y si lo debo o no agregarlo a la lista? Entonces esto lo hago de la siguiente forma: coloco una instrucción if y voy a preguntar si al momento de deserializar ese objeto con la instrucción instance of, voy a preguntar si esta es una instancia, el objeto es una instancia de la clase combustible. Si eso es cierto, entonces vengo y agarro la lista tipo combustible y agrego ese elemento. Entonces serializadora punto deserializar y mando a deserializar el objeto. Ahora, ese objeto es de tipo object, ¿sí? Entonces lo voy a convertir a un objeto de tipo combustible para que lo pueda agregar. Y de esta forma ya es la forma en que deserializo un objeto y lo llevo a la lista, ¿sí? Ahora voy a crear un método llamado serializar. Este método me va a permitir serializar los objetos que tengan la lista. Simplemente lo que voy a hacer es recorrer, voy a crear un elemento llamado de tipo combustible, lo voy a llamar elemento, y lo que voy a hacer es recorrer la colección de tipo combustible, ¿sí? Ok, lista tipo combustibles. Ok, entonces cada vez que voy a recorrer un elemento, entonces lo que voy a hacer es serializarlo. Entonces hago referencia a la clase serializadora y mando a llamar al método serializar. En este caso voy a mandarle el nombre del archivo que quiero, con el nombre del archivo que quiero serializar o guardarlo. Entonces voy a mandar a llamar al código y lo voy a concatenar con la extensión .bin para que sea un objeto serializado y obviamente el objeto que quiero serializar. Y con esto ya tengo la parte de lo que es la serialización. Ahora, los datos ya no los voy a traer de la clase sample data, sino que los voy a mandar a traer desde los objetos que están actualmente serializados, ¿sí? Entonces para esto, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Entonces veamos. En el método, acá, en el método initialize, voy a mandar a llamar primero al método de serializar para que vaya a traer todos los objetos que están serializados y lo lleve a lo que es la parte de la lista para que los vaya agregando
uno por uno, ¿sí? Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Ya mando a llamar al método de serializar. Ahora mando a llamar al método enlazar datos. Ahora, enlazar datos, ¿qué tiene? Enlazar datos es el método que ya teníamos anteriormente, que es este de acá. Creo que me pasé. Acá está. Entonces agarro la lista. Bueno, si se dan cuenta aquí, esto es como que estoy instanciando la lista. Si yo no instancio la lista, obviamente al momento de agregar los elementos acá a la colección me va a decir que está nula. Entonces eso significa que primero debo de mandar a llamar al método enlazar datos para que me instancie la lista o la lista observable, y ya después mando a llamar a deserializar. Ahora, luego que ya tengo la parte de deserializar, ahora al momento de que yo quiera regresar a la ventana principal, voy a mandar a llamar, antes de irme a la ventana principal, voy a mandar a llamar al método serializar para que recorra la colección y serialice los objetos que tengo. Entonces ahora los vamos a correr. Y veamos el resultado que vamos a tener a continuación. Entonces acá me voy a tipo combustible. Miren, ya tengo estos dos objetos porque ya los leyó. Ya precisamente leyó estos dos objetos que son de tipo categoría, de tipo de combustible. Ahora, si yo creo uno nuevo, le voy a poner acá etanol y lo doy guardar. Ya se crea el objeto y se tuvo que haber creado. Bueno, ahorita no se creó, solo se creó el objeto acá. Al momento de regresar ahorita al menú principal, mando a llamar al método serializar, donde va a serializar nuevamente la lista. Entonces salgo y vean, ya se serializó ese objeto nuevo que acabo de crear. Si vuelvo a entrar, ya tengo ese objeto que había creado anteriormente. Ahora veamos cómo editar. Le voy a editar acá, le doy etanol 2, lo voy a actualizar, se actualizó, regreso al menú principal, le doy tipo combustible y se mantiene porque como nuevamente serializo la lista cuando regreso al menú principal, entonces se guardan los cambios. Ahora, ¿qué pasa con tipo de combustible cuando yo le doy que quiero eliminar este elemento? Si lo doy eliminar, acá me pregunta si estoy seguro de eliminar ese elemento, acá le voy a dar que sí. Se elimina, pero des en cuenta que acá sigue estando el objeto. Entonces yo debo de encargarme de eliminar el elemento del grid view, como de la tabla view, y también físicamente en el disco. Ahora, ¿cómo creo eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para hacer esa parte vamos a hacer lo siguiente. Aquí vi que tiró un error. Vamos a ver acá. Bueno, pero creo que esto no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. De repente fue alguna referencia. No, aquí tipo de combustible. Ok. Bueno, entonces acá bueno, aquí porque digamos lo eliminé propiamente de lo que es en memoria, pero no físicamente. Creo que por eso fue el error, porque no encuentro otro. Ahora, pero vamos a hacer el de eliminar. Entonces para eliminar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el siguiente código. Y después vamos a revisar esa parte porque me está teniendo error. Entonces eliminar, método eliminar. Acá está. Bueno, aquí se pregunta si está realmente seguro de eliminar el registro. Le damos que sí. Ok.
Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de removerlo de memoria, vamos a removerlo físicamente. Entonces para hacer eso voy a crear un objeto, un elemento de tipo file, lo voy a instanciar y lo que voy a hacer es decirle ok, quiero crear este objeto con el código. Acá no he creado elemento, perdón. Entonces voy a crear acá un objeto de tipo combustible. Voy a poner elemento y lo voy a igualar a esto que tengo acá. Okay. Acá lo voy a convertir a un objeto de tipo combustible. Y el elemento que estoy seleccionando. Ok, entonces ya lo tengo en este caso seleccionado. De hecho lo voy a crear a nivel de acá. Esto para qué me va a servir, para ahorrarme esta línea de código que tengo acá. Esto lo hice ya en la parte de arriba. Entonces solo borro esto, solo me queda esta parte de acá y coloco elemento, entonces descripción. Ahora cuando creo el objeto coloco elemento get elemento punto get. Okay, ¿por qué no me aparece acá? Este acá, elemento tipo descripción. Ya está, es que ya lo tengo. Entonces le voy a colocar acá el archivo. Estaba cometiendo el error acá. Archivo, ahora sí, elemento get código, ahora sí, y le voy a concatenar la extensión .bin. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto lo estoy haciendo porque voy a eliminar el archivo físicamente. Entonces, ¿cómo hago referencia a precisamente, digamos, a este archivo que quiero eliminar? Pues simplemente lo que hago es crear un objeto de tipo file. Al momento que lo instancio, me toma la ruta donde tengo la aplicación, y al momento de que lo instancio en el constructor le mando el nombre del archivo que quiero eliminar. En este caso yo sé que los archivos los estoy almacenando con el código, ¿sí? Y con la extensión .bin, que es lo que estoy haciendo acá. Al momento de hacer eso, entonces automáticamente es como que tuviéramos el cursor acá y selecciona ese archivo que voy a eliminar. Entonces una vez seleccionado, lo que hago es decir cómo elimino ese archivo. Lo hago de la siguiente forma: archivo.delete. Esto me devuelve un true. Si esto es igual a true, significa que sí eliminó el archivo y por lo tanto ya puedo remover el elemento de la lista. Entonces elimino ese elemento de la lista, o sea, lo elimino físicamente y lo elimino de la lista. Entonces ejecutamos nuevamente el ejemplo. Vamos acá, nuevamente acá, para chequear la, quiero ver acá, acá está. Ok, entonces me voy a catálogo, tipo combustible, selecciono este, le doy eliminar, me pregunta si estoy seguro de eliminar ese registro, le doy que sí. Entonces, y miren, físicamente ya se eliminó ese registro de tanto de la lista como físicamente. Entonces veamos acá si me dio ahora un error, creo que no. Esperamos acá. Bueno,
tenemos que haber regresado para obtenerla. Ok, entonces nuevamente cargo esto acá, me vengo a tipo combustible, selecciono esto, lo voy a eliminar, te aseguro de eliminar el registro, le doy que sí, se elimina físicamente, regreso al menú principal, le doy nuevamente a tipo de combustible y ahí ya tenemos esa parte. Bueno, entonces pues nada, ya solo sería entonces de aplicar este mismo estilo o este mismo orden a las demás ventanas para poder darle el mantenimiento necesario y poder guardar ya físicamente los objetos, tanto leerlos como almacenarlos. Entonces recuerden, mandamos a llamar a enlazar datos. Enlazar datos lo único que hace es instanciar la observable list. Ahorita nos eliminamos dos cosas: uno, el array list que habíamos creado, y otra es jalar los datos del sample data, ¿sí? Y lo que hacemos acá en enlazar datos, solo preparamos el observable list y asignamos la lista a la tabla. De ahí mandamos a llamar al método de serializar para que vaya a leer los objetos, y cada objeto, si es de tipo combustible, lo va a deserializar y lo va a agregar a la lista. Y ya después con esto, pues ya una vez agregados los elementos a la lista, se ven reflejados directamente en el table view, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo acá, y acá asigno cada elemento a la columna que corresponde. Y ya esto sería después el de eliminar, ¿sí? Ya. Luego acá estamos con este, me permite enfocar los elementos al cuadro de texto, ¿sí? Los métodos modificar, solo vamos a decirle que cuando presionemos el botón agregar, lo único que tenemos que hacer es decirle al cuadro de texto txt description .setText, y vamos a limpiarlo para que se esté en blanco cuando agreguemos ese nuevo elemento. Y listo, con esto ya tenemos el mantenimiento completo, nos guarda y nos almacena la información en el disco duro.